Son las 6:15 y ya vamos a iniciar. Sé que va llegando gente, pero ya los que llegaron merecen nuestro respeto y por eso ya vamos a iniciar en estos martes de lectores y lecturas que desde abril del 2013, marzo del 2013 iniciamos aquí y que venimos haciendo cada año en un promedio de 40 martes. Nos reunimos para presentar, compartir un libro. Este es un programa que busca comunicarse de lector a lector y que no está limitado a temas literarios, sino que cualquier libro que cualquier lector considere que vale la pena compartir con otros posibles lectores. En esta ocasión tenemos muchísimo gusto de que nos acompañe Luis Josué Martínez, a quien lo conozco desde hace muchos años, en quien lo he visto cuestionar, pensar, mirar, sobre todo ambientes cercanos a las artes visuales. Lo veo ahora también desempeñarse como funcionario cultural y es una persona en quien yo confío en su capacidad intelectual, en su juicio crítico, en la lucidez de su mirada, y por eso me da mucho gusto recibirlo. Bienvenido. Pues muchísimas gracias a Daniel, a la universidad, a Sara, y a todos ustedes por estar aquí. Creo que tiene que estar aquí, pero está aquí. Bueno, pues la invitación era para que viniera a charlar acerca de un libro de interés personal, y se me ocurrió este libro por distintos motivos. El primer motivo es que tuvieran todos los asistentes a la USBI la posibilidad de poderlo adquirir o de poderlo pedir dentro de la universidad. Por lo tanto, pues busqué en el catálogo digital, está este libro en las instalaciones de esta USBI, aunque como ustedes saben, si encuentran un libro, a mí me encanta el sistema bibliotecario de la universidad, porque si encuentran un libro en cualquier otra biblioteca de la universidad, lo pueden pedir aquí a la USBI y lo pueden tener por 7 días y pueden extender su petición. Eso es muy universitario. Muy bien. El segundo motivo es porque me interesaba traer algo de actualidad. Es un libro que se publicó en el 2014, aun cuando su primera edición fue en el 2009. La primera edición fue en inglés. Esta es una traducción, por lo tanto es una aportación importante a la cultura nacional para reflexionar de un movimiento muy específico y muy concreto, que es el estudiantismo, del cual el libro gira en torno a una reflexión de este movimiento que no es tan solo artístico, sino, como lo dice Elisa, es un movimiento cultural muy complejo que atañe a distintos campos de la economía, de la política, de la cultura, y dentro de la cultura, de la literatura, de las artes visuales, del cine, etcétera, etcétera. Entonces, un movimiento bastante complejo y completo, del cual Lisa Rashkin hace su tesis doctoral en una universidad de Estados Unidos, y pues es un libro que se publica, como les decía, en el 2009, pero no tiene este acceso a la lengua español hasta el 2014, que se conjuntan varias instituciones en esta coedición: el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Veracruzana, y generan esta publicación. Me interesaba también que fuera un libro de la misma universidad, bueno, en este caso fue editado. Pude haber escogido a Sergio Galindo, por ejemplo, que me encanta y que tiene una colección increíble, pero no me estoy acordando ahorita. Pero bueno, si me vuelven a invitar, si no quedó tan mal, me encantaría venir a hablar de algún libro de Sergio, que se me hace uno de los escritores fundamentales de la literatura mexicana. Pero bueno, esta es otra de las motivaciones.
Una tercera motivación es que desde hace ya varios años mis lecturas han girado en torno de la historia del arte específicamente y de los discursos que hablan acerca de los discursos. Es decir, la literatura de ficción, la narrativa, la novela, el cuento, la poesía han quedado ahí un poco como en stand-by, porque mi dinámica laboral y también mis intereses en este momento personales van más en torno a encontrar discursos de construcción de una que es mi profesión mater de la historia del arte. Soy historiador del arte, de licenciatura, y como historiador del arte siempre me interesó estos puntos, esas ausencias dentro del relato de la historia del arte tradicional. Es decir, entendí rápidamente que la historia del arte era una selección de unos cuantos, principalmente masculinos, hombres, heterosexuales, blancos, occidentales, y que en esa selección dejaron fuera un conjunto de registros culturales que invisibilizaron una realidad muchísimo más compleja y completa. Por lo tanto, me ha interesado rastrear estos registros o estos silencios y indagar en ellos. Y creo que este libro resume en muchos sentidos estas ausencias. Primero porque está escrito por una mujer, después porque está teniendo como tema de estudio un movimiento que fue silenciado por la historia del arte tradicional, por la historia del arte canónica, hegemónica en nuestro país. El estudiantismo no es un movimiento popular, ahora se está volviendo en las últimas décadas. En la última década ha tenido como un renacimiento en exposiciones, en indagaciones, en ediciones, etcétera, etcétera. Pero llegó un punto en la historia del arte que estaba silenciado, estaba borrado, y cuando se mencionaba se decía que era algo que no había tenido impacto, que era una copia de las vanguardias europeas y que no se tenía que tomar en cuenta, ¿no? Ahorita les voy a contar un poco de esa historia que precisamente Elisa narra. Y en estas ausencias no tan solo es el hecho de que sea escrito por una mujer, sino, aun cuando no lo dice claramente, esta es una lectura que yo tengo del texto, creo que tiene una perspectiva de género. Elisa Rashkin, que aparte acaba de publicar recientemente en la misma universidad otro libro rescatando a las cineastas de la época de la Revolución Mexicana, imagínense qué interesante, tiene esta necesidad de visibilizar esta parte de la historia cultural que generalmente, por esta idea hegemónica de la construcción hecha a partir de un hombre blanco heterosexual europeo, no se ha podido generar, no se ha narrado, ¿no? Entonces, si bien no lo dice Elisa Rashkin tal cual en su discurso, es evidente que va tejiendo un discurso alternativo dentro del estudiantismo que también, por otro lado, como veremos, es bastante interesante en el sentido de que el estudiantismo se atacó por ser un discurso machista, ¿no? Eso fue uno de los elementos que supuestamente lo borraron de la historia por tener una perspectiva totalmente machista, ¿no? Entonces, que una mujer con perspectiva de género reescriba y visite la historia del estudiantismo me parece que es muy interesante, y ya de ahí el libro empieza a tener como ciertos matices y ciertas necesidades ahí que se van generando dentro del discurso de Elisa Rashkin. Entonces, bueno, esas fueron las motivaciones por lo que lo traje a la mesa de discusión. Me gustaría que habláramos de manera general de él, y me gustaría que si van teniendo dudas, cuestionamientos, reclamos, los fuéramos generando como en diálogo,
porque para mí es muy fácil tomar el micrófono y seguir, pero es más padre si vamos generando un diálogo, si saben a qué me refiero y tienen algunas dudas específicas o no saben a qué me refiero y entonces quieren que las aclaremos, podemos ir generando este diálogo. No sé si esto sirve. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viva el mole de guajolote. Así termina el manifiesto estudiantista, fechado en México Federal, pero efectivamente, como lo comentó usted, es un movimiento que es rechazado por la élite cultural y se refugia en Jalapa. Muchos de los investigadores del estudiantismo dicen que es el único, bueno, más bien, yo conozco al investigador de estudiantismo de Jalapa, que es Efraín Ortiz. El doctor Efraín dice que es un movimiento casi exclusivo de Jalapa. Número uno, por lo que acaba usted de mencionar, eso se me vi muy erudita, pero la verdad es que no conozco el movimiento en casa. Por lo que usted acaba de mencionar, ¿cree que pueda ser enfocado, que esté enfocado este texto en base a la literatura, bueno, al movimiento queer, no literatura, sino al movimiento queer, como esta cuestión de género, una mujer saliéndonos de ese hombre blanco, barbado, europeo, heterosexual, que en este caso es una mujer, además de quienes podríamos enfocarnos ya en la historia del arte, quienes estuvieron dentro del movimiento musicalmente y quienes podríamos ver dentro de la literatura como pertenecientes al movimiento estudiantista. Bueno, ¿verdad? Creo que más voy a tratar de generar una respuesta y arrancarme con todo el discurso para aquellos que no conocen el movimiento estudiantista. El movimiento estudiantista está fechado tradicionalmente entre 1921 y 1927 y está ubicado geográficamente en la Ciudad de México, en Puebla, en Zacatecas y en Jalapa. Es muy interesante que dentro de la historia del arte generemos un mapa que vaya más allá de la Ciudad de México. Es decir, ya estoy pensando en Zacatecas, en Puebla y en Jalapa como escenarios donde participaron los estudiantistas en 7 años. Estoy hablando de 1921 a 1927. Hay que notar que el padre del movimiento estudiantista es Manuel López Arce, quien es veracruzano. Por lo tanto, también aquí hay una tensión, de nuevo, entre centro y periferia, capital y provincia, que me es importante remarcar y que voy a estar remarcando todo el tiempo. Bueno, dentro del movimiento estudiantista, si bien Manuel López Arce lo inicia de manera totalmente, digamos, independiente, este es lo que se ha denominado como el primer manifiesto, que es actual número 1, que más que un manifiesto es una hoja volante que funcionaba desde un contexto urbano. Es decir, esta hoja que pueden ver ahí, no sé si logran percatarse que tiene los números en romano y se transparentan estos números secuenciales, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y del otro lado está el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿no? Porque era una hoja volante que estaba impresa de lado a un lado, de tal manera que se pegó en las esquinas de la Ciudad de México para que la gente la pudiera ya sea tomar o voltear y leer lo que estaba escrito en el manifiesto. Que nuestra compañera Beatriz citaba una frase muy famosa que es viva el mole de guajolote y muera el cura Hidalgo. Esto va a ser muy importante para esto que les decía, si bien de manera independiente, soy yo como muy
es como fuerte, ¿no? Qué padre, que todavía siga teniendo una fuerza subversiva, ¿no? Si bien de manera independiente, él inscribe dentro de este actual número 1 el movimiento estudiantista junto con otros movimientos de vanguardia de manera internacional. Lo cual es muy importante porque ubica a México y a Manuel Márquez Zarza como un conocedor de lo que está sucediendo en Italia. Tiene una relación con Marinetti, el futurismo, de lo que está sucediendo en España. Tiene una relación con los ultraístas, vanguardia también contemporánea del manifiesto actual número 1. Tiene una relación con los cubistas, con Picasso en París. En específico, tiene una relación con Marius de Zayas, que también es veracruzano, pero que está en ese momento en Nueva York y que está generando una vinculación con las otras vanguardias. Tiene una relación con Borges y con la vanguardia argentina. Y esta vinculación es una vinculación intelectual, es una vinculación inclusive de amistad, ¿no? Emocional, digamos, y es una vinculación de un hartazgo en esta época. No recuerdo muy bien, pero Manuel Márquez Zarza debió haber tenido aproximadamente entre 19 y 20 años. Joven estudiante de la Escuela Libre de Derecho, que está harto del discurso nacionalista, que si ustedes conocen la historia de México, en ese momento es hasta cierto punto incipiente. Es decir, toda la configuración de nuestro ideario nacional que parte de 1921 y que José Vasconcelos promueve en la recién creada Secretaría de Educación Pública, esta construcción postrevolucionaria donde Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros van a crear y configurar hasta que llegue un punto del hartazgo en la década de los 60 y todos tengamos que ser chinas poblanas y charros. Manuel Márquez Zarza ya en esta temprana fecha de 1921, un 1 de diciembre de 1921, ya lo está proyectando y ya está harto. ¿Qué está pasando en 1921? Son los festejos de la independencia. Entonces está envuelto en este nuevo esquema de un México que está tratando de aplacarse por el movimiento armado que ya llevaba más de 10 años y que necesitaba configurar de manera simbólica una estabilidad. Por lo tanto, imagínense, pues eran fuegos artificiales, eran desfiles, eran estructuras visuales, ¿no? Que en la Ciudad de México se estaban haciendo cada vez más comunes para decir: esta patria es estable, esta patria tiene símbolos nacionales, esta patria se está construyendo, ¿no? Con todos estos pilares donde el cura Hidalgo va a representar un elemento fundacional y fundamental de manera simbólica. Entonces él como joven dice: estoy hasta ¿no? de este tipo de retórica barata y vacía, porque no hay realmente una reflexión, no hay realmente un cambio real. La gente del pueblo sigue igual ¿no? Y las altas esferas de la élite cultural siguen manipulando la estructura social. O sea, algo que los estudiantes del 68, los estudiantes de 1932, y espero que ustedes, los estudiantes actuales, sigan pensando y reflexionando de este hartazgo y este vacío de símbolos nacionales que no están cimentados más que en una ficción. Y Manuel Márquez Zarza, de una manera muy inteligente, porque se adhiere a la vanguardia de la época internacional, configura y construye en un discurso estratégico cultural que de por sí es de vanguardia. Una hoja volante
que pega en la ciudad y que reflexiona de manera de una poesía también de vanguardia que rompe los cánones de la poesía tradicional, y con eso funda un movimiento que en ese momento era él. Podría hacer todo un análisis por ejemplo, la fotografía, su vestimenta, está vestido de dandy, lo que significaba en ese momento, etcétera, etcétera, pero no contestaría tu pregunta, que es mi punto. En ese momento inicia él, pero se van adhiriendo muchos personajes importantes. Se adhiere otros jóvenes como Salvador Gallardo, se adhiere Lisa Arzubide, se adhiere Germán Cueto, en algún momento participa Tina Modotti, Edward Weston, Diego Rivera. Borges publica su primer poema en Irradiador en México, en una revista que es fundada por los estridentistas. En fin, artistas que construyen la escena del arte de los 20 van a participar dentro del estridentismo y van a configurar este movimiento de una manera muy compleja. En cuanto a música, esto también es importante. En la revisión histórica que se ha hecho del estridentismo, se va por un lado a la literatura, principalmente a la poesía. ¿Por qué? Porque son los objetos culturales que nos llegaron a la actualidad. El estridentismo se destruye en 1927 producto de no propiamente un golpe de Estado, pero sí una ruptura política muy grande con el gobernador de Veracruz en ese momento, que era Heriberto Jara. Y entonces tiene que salir de Jalapa, y muchas de las obras plásticas, de los objetos escultóricos, de los muebles, se pierden. Por lo tanto, lo que queda son los libros. Entonces, la música, el teatro estridentista, el cine estridentista, fueron espacios culturales que se quedaron ahí, que no se conocen tanto, pero que Elisa trata de activar, de pensar con nuevos documentos, con entrevistas inclusive de los estridentistas que en la década de los 90 seguían vivos. Entonces ahí trata de hacer una configuración, y un caso es Silvestre Revueltas, ¿no? Fermín Revueltas perteneció al movimiento estridentista y su hermano en algunos momentos participó dentro del movimiento. Sin embargo, pensar el estridentismo desde una visión disciplinar también, y que Elisa lo hace muy bien, porque no sale un poco de esa visión. Es decir, para las vanguardias, la diferencia entre pintura, literatura, teatro, música, cine, es una diferencia que se borra, o que no podría existir. Es decir, ¿esto qué es? Es fotografía, es literatura, es performance. Aunque no tienen la conciencia de pensarse como acciones, como arte contemporáneo, hay una vinculación de todas esas artes en esta acción. Lo importante no es si es poesía, o es narrativa, o es literatura o fotografía. Lo importante es el gesto dentro de la ciudad, la acción, irrumpir dentro de la ciudad con este elemento, ¿sí? Es como si fuera un grafiti, ¿no? ¿Un grafiti qué es? Es una pintura, es un mural, es una acción, porque aparte los grafiteros, sin la música, no pueden producir las imágenes. Sin la conexión colectiva que hay entre ellos, sin la noche, sin el cuerpo, sin la patineta, sin todos esos elementos, no pueden construir el grafiti. Por lo tanto, no estamos hablando únicamente de una imagen, estamos hablando de un acontecimiento, de un performance. En ese sentido, la música no tan solo la vamos a encontrar
en el caso de un músico como Silvestre Revueltas, sino también la podemos encontrar dentro de la misma literatura, dentro de los mismos poemas. Son poemas que tienen un grado fonético, ¿no?, muy fuerte, como también lo tenían los futuristas, del pum, 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 bam, ¿no? Y está dentro de la novela, y está dentro del poema, y está dentro de la escritura, y está dentro de este manifiesto, ¿sí? Ahora, volvamos a me preguntabas algo de lo que fui, ¿no? Una cosa así. Eso es interesante porque Elisa hace esta tesis en Iowa y hay que pensar que la perspectiva que ella tiene es una perspectiva en un momento donde los estudios queer están de moda y van a funcionar como una perspectiva muy interesante. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis. La manera en cual vemos las cosas, ¿no? Cualquier relato es una construcción de quien lo crea. Es decir, yo tengo una novia o tengo un novio y entonces rompemos, ¿no? Se termina la relación y entonces yo voy con mi mejor amigo y le cuento el rompimiento. Seguramente yo le voy a decir que era ella una desgraciada, ¿no?, que me hizo la vida de cachitos, que no tenía ningún interés por estar conmigo, ¿no? Claro, porque lo estoy contando desde mi perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva de ella? ¿No? Y ella va a narrar quizá una visión, dependiendo, más objetiva, ¿no?, o más violenta, inclusive de la que yo estoy narrando. Así, de una manera tan burda como lo acabo de describir muchas veces, se narran las historias de naciones. Se narra la historia de la literatura en un país. Se narra la historia de un acontecimiento como la Revolución Mexicana. Es decir, desde la parcialidad de quien la escribe y de quien la ve. E inicié platicándoles que la mayoría de las historias, y principalmente las historias del arte universal, se escriben desde el hombre blanco, heterosexual, europeo, y ya aquí la compañera le puso barbado, ¿no? Ya hasta le adquirió, ¿no?, como un toque visual, ¿no? Ya es como un hipster contemporáneo, porque efectivamente el poder de la palabra escrita en Occidente ha estado vinculado con este tipo de personas: hombre heterosexual, blanco, burgués, ¿no? Entonces, actualmente casi todo el siglo XX, ha venido toda una revisión y toda una reflexión de esta manera de narrar las historias, esta manera de narrar los acontecimientos. Y en este sentido se han explorado otras posibilidades. Y una posibilidad es la historia narrada por las mujeres, que sería todo el movimiento feminista de los 60s y 70s, donde en el caso específico de la historia del arte hay una historiadora muy importante que se llama Griselda Polo. Y para Griselda Polo no es tan solo narrar la historia desde la ausencia de la mujer, sino también es narrar la historia desde la ausencia de cualquier otro que no sea este esquema del blanco, hombre, heterosexual, europeo y tal, ¿no? Entonces no es única y exclusivamente ser feminista y hablar de las mujeres y defender a las mujeres y estar con las mujeres y ir con la mujer y tal, sino es tomar una posición de género y hablar de todos aquellos ausentes dentro de la historia, dentro de la narración.
Entonces, tomar una posición de género es tomar un espacio de lo que no se cuenta, de aquello que no se narra, de aquello que está fuera del centro. Y aquí hablamos de lo que se ha denominado como las minorías, pero que ya no son minorías porque estas minorías generalmente son mayorías, ¿verdad? Porque la historia de los que cuentan es así, ¿no? Con una perspectiva pequeña. Y en ese sentido hay una ramificación, digamos, de esta perspectiva de género que es el género queer. El queer es como lo raro, ¿no? Tiene un toque muy específico, que es el toque homosexual, pero no exclusivamente, ¿no? El transvesti, el transexual, ¿no? En español sería el marica, pero no lo describe tanto porque tiene que ser esta rareza que se vive en un ambiente. Porque también puede ser lo freak, lo deforme. Y esta perspectiva es muy interesante porque quiebra muchos discursos. Por ejemplo, el discurso de una belleza ideal, de que todos tenemos que tener determinada medida, determinados músculos, determinada altura, determinada blancura, ¿no? Determinado color de piel. Y entonces lo raro entra en una implicación del cuerpo y es todo aquello que no está en este modelo que se está construyendo, que es hegemónico. Entonces esta perspectiva del mundo, de ver las cosas raras, definitivamente sí creo que esté aquí, porque implica esta estructura de lo que no está contado, de lo que se salió del molde y de lo que no estuvo en un espacio privilegiado de discurso, es decir, de quien lo narrara, de quien lo contara. Y el estudiantismo es eso, es raro, está extra raro, está fuera del centro, está en los márgenes de la narrativa tradicional. Y lo más chistoso de todo es que fueron los homosexuales los que lo sacaron del discurso, pero evidentemente no cualquier homosexual, sino los que dominaron de alguna manera la escena cultural en México. Y lo dice también Elisa. Javier Villaurrutia fue quizá el primero, y Salvador Novo, que borraron el movimiento estudiantista. Ustedes saben, como lectores, que Javier Villaurrutia y Salvador Novo se convirtieron en no tan solo dos escritores muy importantes, sino también dos, digamos que así, cronistas de la literatura mexicana. Es decir, construyeron el canon en México. Y como traían un pleito en los 20s con Manuel Maples Arce y con todos los de su grupo, fueron pasando la palabra, ¿no?, que el estudiantismo era un movimiento que no tuvo el peso que tuvo. Y después de Villaurrutia y de Salvador Novo se lo dijeron a Monsi, ¿no?, a Monsiváis. Y Monsiváis se lo dijo a otra generación y así se fue pasando, ¿no? A veces la historia de la literatura y la historia del arte es tan básica, ¿no? Porque esto es algo muy básico, ¿no? Pero así de básico, ¿no? Así de básico. Porque ahora que vemos el complejo del movimiento con documentos históricos, nos damos cuenta que no es tan sencilla la historia como nos las habían contado y que el estudiantismo evidentemente sí tenía un peso fundamental y muy fuerte. Pero que hay ahí elementos ideológicos que hicieron precisamente que esto raro no funcionara dentro del sistema. ¿Por qué? Porque lo que funciona en el sistema es lo que no te hace que el sistema se simbre, ¿no?
Lo que funciona en el sistema es lo que nos tranquiliza, lo que hace que el sistema precisamente esté en un status quo, que no se mueva. Y aquí estamos teniendo precisamente una vanguardia en el sentido de que rompe el sistema con muchos elementos que Elisa se los describió muy bien. Espero estarlo explicando porque era lo que me decía Daniel, que más bien incentivara la lectura, ¿no? Entonces yo espero que sea así. Les voy a poner una imagen muy ilustrativa de esto que estamos platicando. ¿Qué es esta caricatura? Esta caricatura es una caricatura de 1934. Si ustedes quieren, ya no entra dentro del registro temporal de los estudiantistas. Sin embargo, describe muy bien una dicotomía que fue muy importante en la ideología cultural del México de los 20s y 30s. Es una caricatura de Jesús Guerrero Galván que se llama Uno de los otros, uno de los nuestros, y está publicada en una revista ilustrada para esos momentos muy importante para la vanguardia fundamental, que se llamó Choque, el 27 de marzo de 1934. Entonces, como pueden ver, es un espacio dicotómico, ¿no? Dos elementos que se presentan como antitéticos o contrarios, más bien, ¿no? Dicotómicos, o sea. Bueno, tenemos a dos personajes en apariencia ambos masculinos. Sin embargo, están representados de maneras diferentes. Uno es grande, ¿no? Fuerte, con manos, ¿no? Gruesas, y vestido con un overol. El overol es, aunque ya se está poniendo de moda otra vez, es una referencia en los 30s del obrero. Está pintando sobre un muro, ¿no? Y tiene un libro en su regazo, junto a él, que es Marx, Carlos Marx, el manifiesto comunista. Y aparte está pintando a un obrero, precisamente, con unas cartilleras, ¿no? Es decir, el obrero y la idea de revolución. Por otro lado, tenemos a un pintor dedicado con una flor en la solapa, ¿no? Con traje, con pinceles y paleta. El otro tiene un plato, ¿no? Así como cualquier cosa improvisada para poner como paleta. Aquí es una paleta con flores. Está pintando sobre un caballete, un pasaje onírico que recuerda, puede ser Chiricó, puede ser, en este caso es un pintor en específico, que es Agustín Lazo. Tiene los rasgos amanerados, como si tuviera las pestañas, ¿no? Femeninas. Está construyendo este paisaje más interior que exterior en el caso del otro pintor, ¿no? Entonces, uno de nosotros tiene esta frase, aparte está leyendo André Gide, y tiene esta frase de: yo no busco, encuentro, Picasso. Y el otro, uno de los nuestros, nosotros sí buscamos y perseguimos la emancipación proletaria, ¿no? Nosotros. Entonces, estos dos personajes van a representar supuestamente estos dos pensamientos, estas dos ideologías. Por un lado, el arte con un perfil social, y por otro lado, el arte por el arte. El arte con un perfil más encaminado a lo poético, a lo emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se entiende que eran dos maneras de entender la producción artística en México, donde una era representada por Diego
ilustrada, como les decía, por Agustín Lazo, que pertenecía a un movimiento que posteriormente se denominó de la contracorriente, es decir, que iban en contra de la corriente permanente, que era la de los muralistas, ¿no? Y pareciera, en todo caso, que los estridentistas, en este caso tenemos este cuadro de Ramón Alba de la Canal, estaban entre uno y otro. Por un lado tenemos, por ejemplo, la representación de José Clemente Orozco, aquí una escena de Zapata de 1930, donde hay esta vinculación del arte con contenido social y con contenido político. Por otro lado tenemos la imagen del hijo pródigo de Agustín Lazo, este pintor que les decía, donde está la configuración del yo a través del arte, que sean paisajes interiores, una reflexión inclusive burguesa de entender y ver la producción visual. Las tres imágenes pertenecen al mismo año, 1930, pero son maneras distintas de abordar el fin del arte y también la representación. Entonces, si nosotros nos vamos con esta dicotomía, donde hay un arte del arte por el arte y hay un arte con fundamentación social, los estridentistas hasta en ese espacio son raros, porque por un lado tienen un lenguaje de vanguardia que nos lleva a pensar en este arte por el arte sin un compromiso social claro, porque dicen, ¿quién va a entender esto? ¿No? O sea, ¿esto qué está representando? No está representando una escena clara de contenido social, como el caso de Orozco, que es Zapata, y cómo le están arrancando a una mujer del campo su tierra, y él está ahí, Zapata, como representación de una lucha y de una revolución. Pero tampoco se contenta únicamente con representar un espacio privado, porque nos está mandando mensajes y nos está mandando elementos en la representación que nos están haciendo participar de otro tipo de manera de ver y entender la realidad, una realidad que se está fragmentando. Una de las características de los estridentistas es su canto por la máquina, su fascinación por el cemento, su fascinación por la máquina de escribir, por el teléfono, por la radio, por la electricidad. Son todos esos símbolos de la modernidad, del desarrollo. Y a partir de los capítulos que conforman el libro, dividido en dos partes, Elisa Rashkin nos va narrando este canto por la máquina, este canto por la fascinación de la modernidad a través del cemento, del teléfono, del telégrafo, de la electricidad, y va configurando una idea de un México diverso y distinto. Manuel Van der Sar se queda sin trabajo en 1925 y como cualquier niño, ¿verdad?, tiene que ver cómo se les va a arreglar para seguir comiendo, pagando la renta. Vaya, problemas que ustedes van a conocer y que nosotros ya conocemos o hemos conocido, ¿no? Entonces, le dan una carta de recomendación en el gobierno de Heriberto Jara y regresa a provincia y regresa a Jalapa. Y en Jalapa, pues entra a trabajar en el gobierno, primero en un puesto como muy menor, hasta que en 1926 lo llaman como secretario de Gobernación. Hay como muchas motivaciones por las cuales un joven, casi desconocido en la política y recién egresado de la Facultad Libre de Derecho, es llamado por un alto funcionario para tener ese puesto. Una de ellas es que Heriberto Jara, y esto sí es cierto, tenía un pensamiento muy de vanguardia a nivel político. Otra era un poco para romper lo gremial que tenía
este gobierno de Heriberto Jara y un poco mover la política interna del Estado. Mitos más, mitos menos. Regresa a Jalapa, tiene este puesto y llama a todos sus amigotes, digamos, pero que construyeron la vanguardia en México del 21 al 25 y generan un movimiento importante y fundamental en la ciudad de Jalapa. Pero lo que no, y esto es algo que hace, él dice que muchos, porque muchos se iban, y Garrido entre ellos, porque a mí me dio clases de literatura y eso era lo que me decía, muchos se iban por incongruencia y decían, ay, es que va a pensarse, o sea, estaba pensando en Europa, ¿no? Y no estaba relacionado y vinculado con lo que estaba pasando en Jalapa. Entonces era más bien como medio esquizoide, medio pues europeizante totalmente, porque no atendía la realidad contextual que estaba en esa provincia, ¿no? Con escasos números de habitantes. Y entonces lo que hace Elisa es describir todos los movimientos sociales que en ese momento estaban sucediendo en Jalapa. Por ejemplo, que al párroco de la catedral ya se lo iban a linchar y pusieron una bandera en la catedral, una bandera rojinegra, los movimientos de sindicatos y de campesinos, y Heriberto Jara lo encerró de la catedral y le dijo, por tu propia seguridad te voy a meter esta noche a la cárcel para defenderte de los sindicatos. Eso en los 20 en una provincia, ¿no? Y miles de historias más que describen a Jalapa, y no tan solo a Jalapa, sino a Veracruz, como un hervidero de propuestas desde anarquistas hasta propuestas de izquierda. Entonces, dentro de ese hervidero está inserto el movimiento y ahí se empieza a entender. O por ejemplo, que tengamos el segundo estadio para esa época más importante a nivel de arquitectura moderna, que es el Estadio Jalapeño. Ahora ustedes lo pueden ver y les puede parecer, pues ni siquiera anacrónico, porque es de estas arquitecturas que me parece que no se vuelven de modé, como yo considero que está pasando. Es decir, que rápido envejecen, que quieren ser tan modernas que al paso de los 2-3 años ya se vuelven obsoletas. En el caso del Estadio Jalapeño, que está construido con cemento, que era el material por excelencia de la modernidad, que hablaba de una sanidad, de una asepsia social, de muchos elementos ahí, el Estadio Jalapeño se convierte en la vanguardia arquitectónica después del Estadio de México, que es de 1924, y el Estadio Jalapeño es de 1925. Y con ese proyecto había otro proyecto que se llamaba Ciudad Jardín, que estaba junto al estadio, que configuraba esta ciudad, una ciudad utópica. Entonces, en este contexto, estaba pensando en la máquina de escribir, la fotografía, el cinematógrafo, el telégrafo, es decir, en la utopía de una ciudad del futuro, donde la lucha de clases tuviera un tenor positivo, donde la sociedad se rigiera por la cultura. Llevan a Jalapa una de las imprentas más novedosas que hasta hace unas décadas seguía imprimiendo en la editora de gobierno los libros que muchos de nosotros hemos leído. Y no tan solo eso, publican novelas que les recomiendo muchísimo: El café de nadie, La señorita etcétera, de Arqueles Vela, que forma parte de este movimiento. Por ahí anda, que es el que tiene el copetazo así de aquí, Arqueles Vela, que ustedes lo van a leer y son atípicas inclusive a lo que se escribe actualmente. Es literatura que está dando un giro, son discursos artísticos que están dando un giro a lo que en ese momento se está leyendo, pero también al paso de los años lo que se está leyendo actualmente. Bueno, aquí no importa que les cuente el final del libro, ¿verdad? Porque no es una narrativa lineal, no es una historia importante, y aun cuando lo fuera,
lo bueno de las historias no es el final, sino cómo se narran. Pero ya en los últimos capítulos, Elisa habla de la comparación entre los estridentistas y la cultura punk de Inglaterra. Y es muy interesante porque te ubica anacrónicamente, si ustedes quieren, pero sí te hace una analogía de lo que podría ser el estridentismo en la actualidad. Bueno, con los punk en los 70, ¿verdad? Es decir, una cultura que hasta cierto punto fue underground, pero que llegó a ser apoyada por un gobierno revolucionario, progresista y de vanguardia. E imaginarse eso en un país como el que estamos viviendo hoy es realmente alucinante, ¿no? Y algo de lo que me gusta de este libro es precisamente eso, pensar que existió ese momento. Aparte que otra de las cosas que me gusta mucho, no tan solo de Elisa, no tan solo del libro, no tan solo del movimiento, es saber de nuestra historia. Es decir, generalmente los historiadores del arte sabemos de Grecia, de París, ¿no? En el caso de México, de los pintores que construyeron la escena mexicana de pintura y tal, pero todos vivieron en la Ciudad de México, ¿no? Todos, aunque hayan sido de provincia, de los que sabemos y conocemos, vivieron en la Ciudad de México. Y entonces, saber de movimientos que sucedieron en esta ciudad, yo soy jalapeño, en esta ciudad donde yo crecí, donde allí hubo y se movió algo y se sembró algo, también es muy interesante para trazar algo que a México creo que nos falta mucho, que es identidad. No esta identidad ramplona que nos dicen que tenemos que tener, donde debemos de ser chavos y chinas poblanas, etcétera, etcétera, sino una identidad que sí está vinculada con lo mío, con lo que yo crecí, con lo que yo viví, con lo que yo, ¿no?, configuré, ¿no? Así es. Y creo que eso es muy importante y es muy transgresor también, hablando de nuestra radio. Exactamente. Provocador en muchos puntos. Bueno, creo que estoy hablando mucho porque ya los veo con las caras así. Entonces, me gustaría más bien, si en este momento podemos romper, que lo rompimos en un inicio, si quieren comentar algo, si tienen preguntas, si quieren saber más de algún elemento que di. Yo traía toda una presentación, pero la pregunta de la compañera me llevó a construir como todo un discurso, pero bueno, creo que se trataba un poco de eso, espero que sí. No sé, si tienen preguntas, comentarios. Para mí el estudiantismo se hace un movimiento muy, muy padre, con todo lo que implica de subversivo, porque se gesta en provincia, viviendo en un país centralista totalmente. ¿Cómo es posible que los demás también piensen y hagan algo? Entonces, a mí siempre me llama mucho la atención, aunque desconozco mucho, pero es un movimiento que me apasiona. Y que creo que se lo hacen y lo absorbe el sistema para que ya no siga promoviendo y para que no siga generando y cuestionando, sobre todo. Porque al ver esta obra, a mí lo que surge es que, primero que nada, no es fácil de leer. Entonces eso está padre, porque como no es de fácil lectura, entonces ya ahí rompe de primera vez, es visual, es decir, ¿qué me están tratando de decir? ¿Qué implica que pase a una reflexión, un pensamiento o una pregunta? Bueno, pero en realidad lo que quería preguntarte era, ¿tú consideras que sí el movimiento estudiantista fue un movimiento machista? Tuvo participaciones, como les decía al inicio, de Tina Morotti, Angelina Belov, no me acuerdo ahorita la hermana de Germán Cueto,
Imágenes y texto. Pareces impasible, es un diálogo de Arqueles Vela en El Café de Nadie, en 1926. ¿No? Por mi sensualismo, que es puramente intelectual, las mujeres no me interesan sino a través de las que tengo en los magazines. La ropa interior me inquieta más en un magazine que en una mujer. Entonces yo, le pregunta ella, la señorita, etc. Me sorprendes, me entusiasmas, me interesas porque tus piernas son como tomadas de esas mujeres que anuncian las medias Hollywood, y tus senos tienen la misma luminosidad, la misma incandescencia de las lámparas que adornan las grandes salas y parecen hechos del ice cream de la voluptuosidad. Bueno. Estas son las medias Hollywood. Es un anuncio publicitario de la revista ilustrada Fotográfico, justo de la época, del mismo año de Arqueles Vela y El Café de Nadie de 1926. Estas son las revistas ilustradas. Este es el Universal Ilustrado, también de 1926, donde el Universal Ilustrado sirvió como la plataforma del estridentismo. Es que es todo un tema. El Universal Ilustrado es como ahora sería, pues no, porque las revistas ya no están como tan de moda, pero podría ser como Men's Health o que les gusta algo más el Vanidades o el Playboy o no, porque tenía esa cantidad de imágenes y de variabilidad de contenidos, donde iban desde cuestiones sociales hasta cuestiones culturales y políticas, cinematográficas. Ya existía el cine, y se empieza a crear, este es fotográfico de 1926, se empieza a crear el Star System. Esto que nosotros vimos ayer, no sé si lo vieron, pero de los Óscares, como toda esta idea de la farándula a través del cine y las actrices y tal, se empieza a configurar en esta revista. Entonces, lo que está diciendo el personaje de Arqueles Vela es que ya no le interesan las mujeres reales, sino lo que le interesa es la mujer publicitaria, la mujer que sale en las revistas ilustradas, la mujer que aparte se relaciona con la mujer automática, la mujer de papel, la mujer de espectáculo, ¿no? Es decir, le interesa Scarlett Johansson, ¿no? Por ponerlo, ¿no? Pero a todos los hombres o mujeres que le interesa Scarlett Johansson, a mí me gustaría si la tuvieran aquí, si realmente les interesara. O sea, ¿qué les interesa? Les interesa quizá las películas, o sea, verla a través de esta especulación del discurso cinematográfico, ¿no? Y es lo que está diciendo Arqueles Vela. Ahora, si tú lo lees desde este ojo feminista, así como, ¿no?, muy aguerrido y tal, dices, no, lo que pasa es que está cosificando a la mujer, es decir, la está convirtiendo en objeto, ¿no? Y entonces le interesa, pero le interesa como objeto. Pero estás olvidando una crítica que está haciendo Arqueles Vela, que es muy evidente, hacia los medios, en ese momento, el inicio de los medios masivos de comunicación y cómo están los medios masivos de comunicación construyendo una idea de mujer. Hay otra nota que también analiza, tiene todo un capítulo de la construcción de la mujer, Elisa, en la literatura y en las imágenes. Y entonces hay un fragmento donde se habla de la mujer estridentista y entonces que se compra, ¿no? Y entonces que ellos compran a la mujer estridentista. Pero también allí hay un valor de intercambio económico que está vinculado con la mujer especular o espectacular de los medios masivos de comunicación. Entonces, a mi parecer, esto es una crítica al sistema. Ahora, no podemos negar, tampoco los voy ellos tenían una perspectiva de género y valoraban mucho a la mujer. O sea, estamos hablando de los 20 en México,
Imagínense, si hoy, siglo XXI, todavía hay y pervive un ambiente machista en nuestra cultura, pues imagínense en los 20, es obvio, vaya. Sí, yo creo que ha sido uno de los elementos, exactamente, ha sido uno de los elementos de batalla. Ahora, quiero regresar como a lo difícil que es leer el discurso, y aquí les voy a poner un ejercicio para los que están durmiéndose allá. Yo como si estuviera con mis alumnos de la universidad. A los que se están durmiendo, quiero que intenten leer cuál es el mensaje que tiene esta imagen. Elegantes primores, los mejores cigarros, el buen tono, número 1. ¿Sí? ¿Qué es? Es un anuncio de cigarros. No más, el buen tono es una marca de cigarros muy popular a principios del siglo XX en México. Y patrocinador, ahora sí que patrocinador oficial de los estridentistas en la primera revista, que fue la revista Irradiador, donde les decía que salió el primer poema publicado de Borges en México, que es Ciudad, que lo pueden ver aquí. Bueno, esta es otra de las bondades de la activación del estudiantismo. Pueden bajar el Irradiador en PDF. Están los facsímiles de los 4 tomos en PDF, entonces ahí ustedes lo pueden bajar, lo pueden agrandar en su computadora y leer el poema La ciudad de Borges. Bueno, en la contraportada está el anuncio del buen tono. Este es un anuncio de 1912 también del buen tono, que eran los anuncios tradicionales, de esta marca de cigarros. ¿Cómo estaba configurado el anuncio tradicional? El anuncio tradicional estaba configurado con base en una historieta que se encontraba dentro de las páginas de periódicos y que estaba configurada con una tradicional ilustración y por debajo una escritura, ¿no?, que iba narrando una anécdota generalmente humorística y que terminaba dicha anécdota con que fumaba. Por ejemplo, aquí el pelícano termina fumando el buen tono, ¿no? O en otras, una calavera termina fumando los cigarrillos del buen tono. Estas publicaciones son de 1910 a 1930, que las encontramos en los periódicos. Esta publicidad de cigarrillos. Como pueden ver, es una manera de narrar muy lineal, es la historieta tradicional. Y ahora tenemos Irradiador y tenemos una publicidad donde el texto y la imagen están intrincados, a diferencia de esta más tradicional, donde el texto y la imagen se encuentran separados. Entonces, esta es una característica de vanguardia del estudiantismo y que es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de la publicidad de la aspirina de Bayer, si pueden ver ahí. Es una publicidad tradicional que se da en las contraportadas de la revista Ilustrada también. Esto es de 1920. Y aquí hay un poema que se pretende que hizo Diego Rivera junto con Manuel Maples Arce de la estridentina, que evidentemente es un juego
con la aspirina. Está haciendo alusión a esta publicidad que les estoy mostrando anteriormente, pero desencadenando otro tipo de elementos, ¿no? Aparte, aquí, fíjense, para leer esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Imagínense que ustedes tienen la revista en sus manos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Exactamente, voltearla, girarla. Y eso cambia totalmente la proximidad física de un espectador tradicional de un libro, de un lector tradicional. Porque tienes que ir haciendo esto, ¿no? Hay que pensar y hay que moverse también, ¿no? Nos está moviendo, nos está interpelando. En el primer manifiesto, en el primer mensaje de Radiador a los lectores nos dice básicamente estúpidos. No básicamente literalmente, ¿no? Pero es este sentido de mover, de simbrar el sistema, como les decía. Perdón, pero tenía una pregunta. Sobre la tipografía ¿sí se me ayuda? La tipografía del anuncio anterior, ¿a qué estética corresponde? Bueno, este anuncio es de Fermín Revueltas. Y evidentemente tiene una serie de referencias. Tiene referencias futuristas, tiene referencias de la vanguardia rusa y tiene también una tipografía que va a ser muy común y que vamos a encontrar en las publicaciones de la revolución, como el movimiento 30-30 o la LEA, ¿no? Que fue la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Entonces va a ser una tipografía que crea Fermín Revueltas con todos estos elementos, con elementos de la vanguardia rusa, con los elementos del futurismo, pero también con una aportación de lo que se está haciendo en ese momento en México. Gracias. Gracias, Josué. Efectivamente, leer los estridentistas y leer a André Breton tiene que estar uno ubicado. Pero el fondo de la pregunta es esta. Mencionaste que hubo otras ciudades en México en donde se desarrolló el estridentismo. México, Zacatecas, Puebla y ¿cuál otro? Jalapa. ¿Cómo se desarrolló en las otras ciudades el estridentismo? En Maple Arce, veracruzano, no creo. Bueno, sí quiero enfatizar que Maple Arce lo genera en la Ciudad de México. Ahí es donde se da y confluyen todos los artistas. Hay una comunicación entre Maple Arce y Luis Arzubide aproximadamente en 1923 y 1924, donde Luis Arzubide con Salvador Gallardo, que también está en Puebla, empiezan a replicar el movimiento estridentista, pero este movimiento que se genera desde la Ciudad de México, ¿sí? En Zacatecas, el momento de Zacatecas es cuando Manuel Maple Arce en 1925 se va a Jalapa, porque ya es niño, como les platicaba. Entonces, muchos viajan a la ciudad de Zacatecas y hay un movimiento en Zacatecas que lo empieza a replicar también. Y después, cuando lo nombran a Maple Arce secretario de Gobernación y llama a la mayoría para que vivan en la ciudad de Jalapa y formen la Estridentópolis. ¿Cuál era la característica de todas estas ciudades? Que sacaban un manifiesto cuando trataban de activarlo y que generaban publicaciones, ya sea revistas, como el caso de Irradiador, o en el caso de Jalapa fue Horizonte, o libros, que en el caso de Salvador Gallardo fue un libro en Puebla que se llamó Pentagrama. Entonces era la manera como de posicionarse en la ciudad, sacar una publicación. Ahora, debemos entender la publicación
desde esta perspectiva, donde las publicaciones son visuales, o sea, no tan solo en la letra, sino también en la imagen que se relaciona directamente, ¿sí? Entonces la publicación les va a funcionar para decir, estamos en este espacio, estamos en esta ciudad. Aquí tenemos otra imagen del gladiador, también con una composición bastante sinuosa y bastante de vanguardia. Pero en el caso de Puebla y en el caso de Zacatecas fueron momentos muy cortos. ¿Por qué? Porque no encontraban precisamente el apoyo económico, y aquí, y eso no lo desarrolla Lisa, pero hay una parte que habría que investigar, cómo en estas ciudades, México, Zacatecas y Puebla, se mantenían económicamente. En el caso de Jalapa es muy claro, forman parte del gabinete. Por lo tanto, tenían las posibilidades económicas para darle continuidad al movimiento. Porque luego esa es la historia no contada, cómo se mantienen los escritores o los artistas, ¿no? Que eso es muy importante para entender también las ideologías y las políticas de la representación. No sé si hay alguien más. Creo que estuvo muy denso, pero no soy tan historia. El Chango García Cabral no participa dentro del movimiento estridentista. El Chango García Cabral forma parte de la escena cultural del movimiento, pero él está trabajando en Revista de Revistas como el ilustrador de las portadas de Revista de Revistas, y en 1929 tiene una intromisión en la vanguardia muy interesante porque forma su propia revista autónoma que se llamó Fantoche. Y en esa revista participan muchos artistas de vanguardia en ese momento, pero son estos grupos, por eso es interesante el estridentismo, porque el estridentismo solo va a mostrar un pedacito de otros grupos que se están generando, y el Chango representa a esos otros grupos, ¿no? Es más grande, es de otra generación, es quizá 10 años más grande que Manuel López Arce, pero sí forma parte del movimiento. Pero como ahorita estaba hablando específicamente del estridentismo, no lo toqué, ¿no? Pero bueno, esa sería otra plática interesante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cerramos la sesión o hay algo más que decir? ¿No? Bien. Miré ahí en el internet que nació Papá en 1900. Entonces, para recordar el dato de los años que decía, pues Paco en el siglo. Y me gustó mucho comentario que hacías de que las vanguardias muchas veces no es que sean literarias o históricas o teatrales, digamos, son artísticas, son acciones que cumplen y se manifiestan de diferentes maneras. Y yo tengo un comentario ahí que me gustaría dialogar, porque también he visto que luego cuando estamos mirando historia del arte, las vanguardias como que se van distanciando, y lo que está ocurriendo en música o en literatura o en pintura o en teatro ya no tiene que ver temporalmente luego unas con otras. Luego tiene uno ver qué estaba pasando en literatura en los mismos años y ya no está sucediendo lo mismo. A veces como que la música va muy adelante, por ejemplo, y a mí me ha tocado ahora estar revisando cosas del teatro y igual veo que de repente ya el asunto ya caminó por otro lado en lo literario o histórico, y el teatro apenas están haciendo representaciones ahí. ¿Eso cómo lo ves? ¿Se van separando? ¿No corresponden históricamente del todo? ¿Siguen caminos distintos o que parten en la vanguardia de algún mismo manifiesto? ¿O cómo lo ves? En las vanguardias que en la historiografía tradicional llamamos como vanguardias históricas, es decir,
surrealismo, futurismo, dada, constructivismo. Yo creo que sí están temporalmente vinculadas. En el caso del secretismo lo está. Hay una parte que habla del teatro del murciélago, donde trata de reconstruir las escenificaciones que se estaban dando de quienes estaban participando. Pero tú lo sabes muy bien, en el teatro si no existe un registro dramático, se pierde la puesta en escena, y más en estas épocas, ¿no? Hay muy pocas fotografías de ese momento, por lo tanto ni siquiera por el discurso fotográfico se puede reconstruir. Ya existía el cinematógrafo, sin embargo no se han encontrado registros, que sería padrísimo. Imagínense que de repente encontráramos un registro de esas escenificaciones que seguramente eran una locura, porque eran con máscaras de cueto y con textos de Lisa Zubide, y bueno, una cosa extrañísima, ¿no? Entonces yo creo que en las vanguardias históricas no hay esta separación. Creo que se da más en los 50, 60, cuando ya la idea de vanguardia se empieza como a difuminar y empieza, para mi lógica, una especialización en las academias de arte, donde ya los de teatro se van con teatro, los de literatura con literatura, los de artes visuales con artes visuales, ¿no? Entonces empieza como una especie de positivismo, ¿no? Que separa, segmenta las disciplinas en aras de profesionalizarlas, y empiezan a correr por caminos que a veces son paralelos y a veces sí son muy distantes, ¿no? Creo que ahora está pasando un poco eso, desafortunadamente, donde cada quien está corriendo como por su disciplina y por su cuenta, pero creo que tiene que ver más con la sociología de los discursos, con la pedagogía de los discursos. Claro que hay muchos ejemplos actuales donde otra vez confluyen, ¿no? Y son los discursos quizá más interesantes a mi gusto, porque no hay este sentido separatista. O sea, bueno, tú lo veías en Historia del Arte, era estudiar historia del teatro, separado de la historia de la cultura, ¿no? Y había momentos de repente donde había una colaboración y se hablaba de esa colaboración, pero la mirada disciplinar y la mirada del historiador es totalmente separatista. Quiero hacer un comentario del libro. Está inscrito en una en una colección del Fondo de Cultura de Literatura, pero el libro no es de literatura exclusivamente, es un libro de arte, es un libro de cultura, como lo dice el título. Es un libro que trata de abrir caminos muchísimo más complejos que una disciplina visual. Y quiero aquí hacer, en el 2013, y se hizo una exposición donde tuve el honor de participar, en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, que se llamó precisamente Vanguardias en México de 1920 a 1940. Y fue un seminario que duró 3 años para configurar esa exposición. Y en toda la discusión éramos historiadores, fue Renato González Melo y Anthony Stanton, alguien que viene de las artes y alguien que viene de la literatura. Y en todo el seminario era tratar de abolir la idea de la separación entre las disciplinas. Y entonces encontramos algo fascinante, que fue la radio, ¿no? Es algo que de lo que casi no platicamos. Y entonces encontramos un programa de radio que se llamó Troca, de la década de los 30, 1933. Troca era un robot que llega a la Ciudad de México. 1933. Las historias de Troca eran escritas por Luis Arzubide. Entonces estamos hablando así como de Mazinger Z, pero Mazinger Z es de finales de los 70s, en 1933 en México, ¿no?
¿Y la radio en dónde está? ¿Es literatura? ¿Es teatro? ¿Es música? ¿Es paisaje sonoro, por lo tanto tiene visualidad? O sea, ¿no? Es todo eso, ¿no? Y otros ejemplos más que nos orillaban a salir del registro de las disciplinas y de que si una va más adelantada que otra, porque aquí también está este rollo de la carrera disciplinar hacia dónde, ¿no? Sí, es que a mí me ha pasado, pues quiero revisarme una historia del arte y me encuentro que es pictórica, escultórica y arquitectónica. Y va uno a buscar una historia igual lo mismo en literatura, pero es una historia de la literatura. Y luego quiero encontrar una de teatro y vienen otros registros. Entonces, para uno es difícil estar uniendo, por eso era la pregunta. Claro, y este libro creo que lo hace muy bien y precisamente se llama por eso Historia Cultural de una Vanguardia, ¿no? Porque toma elementos de la literatura, de las artes visuales, inclusive de la cultura de la cultura popular de la época. A mí me encantó, por ejemplo, esto de poder trabajar con la publicidad de la época. Eso me alucinó. O sea, el hecho, porque ya no es algo así como, el arte que está ahí separado, sino es lo que la gente consumía. Eran sus espectaculares, eran sus anuncios, eran estos spots que salen ahora en el Facebook y que construyen nuestra visualidad diaria, nuestra visualidad cotidiana, la que realmente nos conforma, ¿no? Y eso está muy padre, ¿no? Cómo los artistas fueron sensibles. Hablan muchísimo de los comerciales de jabón, de los comerciales de medias, de cigarros, etcétera, etcétera, ¿no? De maquillaje, exacto. Bueno, pues para concluir también quería comentarles que Elisa Raskin está en la ciudad de Jalapa, entiendo, normalmente, en el centro de la cultura y la comunicación, trabajando como investigadora de la Universidad de Veracruzana, y que es alguien pues muy accesible que en algún momento dado podemos invitar a estar aquí con nosotros. Si llega a venir en otro momento, pues ojalá nos puedas acompañar otra vez a ampliar o hacer trabajo en torno a este otro libro que acaba de publicar además. Y él es una persona muy agradable y muy accesible a la peña actualmente, ¿no? Está viviendo ahí. La tratamos de invitar ahora, pero un poco tarde, ya no podía cancelar sus compromisos para estar aquí hoy. Pero sí, ¿quieres decir algo de eso? Estaría padrísimo que viniera a presentar este último libro que les decía, que es de cineastas en la revolución, que yo creo que, porque aparte de eso, es muy accesible, no tan solo en el sentido personal, en el sentido de escritura y en el sentido de maestra. O sea, realmente es una persona genial. Ella, el facsímil de la revista Horizonte es un facsímil que también publicó el Fondo, que también publicó la universidad, que es la revista que hicieron en Jalapa. Ella hace el texto introductorio, entonces también para que lo puedan ahí checar. Bueno, le damos un aplauso a muchas su papel de recuerdo, su constancia, y agradecemos muchísimo que haya venido.